y nos vamos a conversar con un Vic, ¿no? Un venido, no, porque Vic son venidos y criados, y este es venido ya de grandulón a Tierra del Fuego. Y el gustazo, porque me acuerdo que fui testigo cuando empezó a programar ese viaje a Tierra del Fuego, ya hace 7 años, y le va muy bien. ¿Hace 7 años que se fue? Hace 7 que se fue. Y allá no solamente labura como periodista, y es un capo como periodista, hemos laburado juntos, y aparte armó un portal junto con otra gente que se llama gamera.com.ar. Gastón Lodos, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Larry, Hugo? Qué gusto saludarlo. Sí, Vic, venido y quedado. Venido y quedado, claro, tenés razón. Venido y quedado, exactamente. Claro, venido y quedado. Qué gusto saludarlos, a la distancia. Y para mí también, vos sabés que hay un afecto grande, y aparte ese tipo que además de la gran capacidad, yo te digo, a mí si me tiran un elogio me avergüenzo, espero que vos no te avergüences, porque voy a decir la verdad, además de la gran capacidad, esa cuota de irreverencia imprescindible para llevar adelante los emprendimientos, desde lo chiquitito como producir un programejo que se llamaba Al Final del Túnel, hasta un portal, hasta lo que sea, ¿no? Así que, de verdad, esta presentación es con una buena cuota de admiración. Bueno, Hugo, muchas gracias. Bueno, es mutua, la admiración, el afecto. Si recordabas allá por el 2018, cuando nos une una amistad personal con Hugo, con Agus, y Agus Ullman también, gran periodista de la ciudad de Buenos Aires, y íbamos charlando los pormenores de mi salida de Buenos Aires y mi llegada a Ushuaia, así que el afecto se mantiene hasta el día de hoy. Así que gracias por los elogios. Los recibe uno con cariño, sí, con pudor, es verdad, pero también hay que abrazarlos, hay que saber ser elogiado también, porque es lindo. Es cierto. Y ahora estás siendo testigo y partícipe, además, activamente como periodista, de todos estos acontecimientos que bueno, por un lado, este proyecto del Gobierno Nacional, que es un proyecto de dejar, no sé cuál es el objetivo final que tiene, pero en principio va a dejar seguramente sin laburo a muchos miles de personas, y seguramente también a muchos laburos indirectos, me imagino, ¿no? Además de los laburos directos. Sí, tal cual. Bueno, a ver, los objetivos, si quieren, eventualmente podemos tratar de pensarlos en conjunto, ¿no? Porque por un lado están los objetivos que el Gobierno Nacional plantea directamente, que es generar mayor competencia, ¿no? Este argumento que plantea el Gobierno, que no es nuevo. Y después están los objetivos políticos, territoriales, que ellos son un poco más complejos, y que para mí esos objetivos uno los construye, o por lo menos llega a saber un poco de qué se tratan, pensándolos en conjunto. Cuando pensás, perdona, Gastón, que te interrumpa, pero cuando pensás en políticos y territoriales, ya estamos hablando de geopolítica, ¿verdad? Estamos hablando de temas internacionales, de los viajes de los ministros estadounidenses a Tierra del Fuego. ¿Estamos hablando de eso también, de las bases? Sí, totalmente. A ver, nosotros estamos en el extremo sur, la frontera sur de la República Argentina, ¿no? Es una provincia que linda con la Antártida, es la provincia antártica, y es la provincia de las Malvinas, o sea que está invadida, la provincia está invadida. No nos olvidemos que la República Argentina hay dos cuestiones en términos de geopolítica y de soberanía, que por un lado la Argentina es un país bicontinental. Eso es algo que siempre está bueno recordarlo, y que el mapa oficial de la República Argentina es el mapa bicontinental, es decir, que muestra el territorio de la República Argentina, que conocemos todos y todas, y además el espacio antártico, que está en reclamo de soberanía. Y por otro lado, la Argentina es un país que está invadido en las Islas Malvinas por los ingleses, por el Imperio Británico. Esas islas, las Islas Malvinas, forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, con lo cual la provincia de Tierra del Fuego es una provincia que está invadida por los ingleses. Sumado a que todo el tiempo recibimos visitas, o se expresan públicamente
diferentes autoridades de, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos, los jefes del Comando Sur de los Estados Unidos, que son quienes dirimen o digamos marcan la línea política que tienen en relación justamente a esto, ¿no? Ejército y mares y soberanía y disputas territoriales, tienen gran interés por Ushuaia, gran interés. Y no digo, esto no es algo de ahora, porque ni el reclamo sobre la Antártida es un reclamo pacífico, porque está el Tratado Antártico, que esto es algo que un día, si querés, podemos charlarlo más en detalle. El reclamo por la soberanía de las Malvinas tampoco es nuevo, obviamente, y la visita, y digamos, y la injerencia por parte de los Estados Unidos respecto a las políticas en el Atlántico Sur tampoco es nuevo, no es algo de ahora, sino que los jefes del Comando Sur de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, vienen siempre vienen. Uh-huh. A veces se los recibe con más afecto, a veces con menos afecto, siempre se los recibe, eso sí. Por otro lado, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego hay un radar, el famoso radar de Leolabs, que es una empresa, no se sabe bien un poco el origen, empresa estadounidense, pero que tiene ahí capitales británicos, que está instalado en Tolwyn, que es un radar que supuestamente es de monitoreo espacial, digamos, pero instalado que se comprobó que en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Correcto, instalado en el gobierno de Alberto Fernández, y es un radar que se comprobó que tiene la capacidad para espiar, que supuestamente está desactivado, pero no se termina de desmantelar, y es un radar inglés y estadounidense. Con lo cual, digo, no, me parece que estas cosas son importantes a la hora de tener en cuenta para hablar de soberanía geopolítica y economía, porque la economía es política. Y por último, si querés, en esta lista, vamos a recordar que el mismo presidente de la Nación, Javier Milei, dijo ser admirador de Margaret Thatcher, por ejemplo. Digo, entonces son como un conjunto de cositas que, obviamente, uno dice, bueno, un análisis más naif, más llano, puede decir, bueno, el objetivo de modificar los aranceles, ahora vamos a la medida en sí, si quieren, y los puestos de trabajo. Pero digo, el objetivo de modificar los aranceles es generar competencia. Perfecto, bueno, uno lo puede aceptar, puede decir es como piensa el gobierno, como piensan los liberales, los neoliberales. Ahora, a la hora de llegar a un análisis un poquito más global o en detalle o más completo, bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, sin ninguna duda, por lo menos para mí. Y el impacto es fuertísimo. Son entre 6.000 y 7.000 puestos de trabajo directos que dependen del subrégimen industrial, que es lo que se está modificando. Ahora lo charlamos en detalle. Si quieren, Larry, te saludo a vos también, disculpa. No, por favor. Y por otro lado, los puestos indirectos ya estamos hablando del orden de los 25.000 personas. Claro. Es mucho, es muchísimo. Son muchísimas personas en una provincia que tiene, ya te digo exactamente, según el censo 2022, estamos hablando de aproximadamente un poco más de 100.000 habitantes. Claro. Con lo cual, bueno, el impacto es muy alto. Es muy alto y también teniendo en cuenta todo lo que hablábamos antes, ¿no? En términos 190.000 habitantes. En términos políticos, en términos económicos, en términos de soberanía, los recursos naturales. Digo, son varias las cosas que Tierra del Fuego es una provincia a la que hay que prestar atención. Y hoy, bueno, estamos en agenda nacional, si quiere, por estas medidas del gobierno. Gastón, ¿tenés idea de la cantidad de gente que tiene empleo industrial? Y ¿Que tiene, perdón? Que tiene empleo industrial, ¿sí? Que puede llegar a perder el trabajo en base o como consecuencia de esta decisión del gobierno nacional. Sí, mira, se habla de esto, de manera directa se habla de 6.000, 7.000 trabajadores, familias, por lo tanto, que se quedarían sin trabajo. Sí. Directos. 6.000, 7.000 familias que directamente perderían su empleo porque trabajan directamente en el sector industrial, el electrónico, ¿no? Estamos hablando de la electrónica en este caso, que es lo que está afectado. Y después, en orden indirecto, se puede hablar de esto, 15, 20, 25.000 empleos. Lo indirecto es más difícil de medir porque es más derrame, ¿no? Claro, como se suele decir en economía liberal, digamos, más derrame, pero sí, 6.000, 7.000 puestos de trabajo directos se podrían llegar a perder. Porque además hay un detalle que es interesante también tener en cuenta, que es que las empresas que tienen las patentes para producir los celulares, también tienen patentes de importación, muchachos. Entonces, ellos, y eso lo dijo el CEO de Newsan, el CEO de Mirgor, lo dijo unos días después de que se conociera la medida. ¿Qué es Caputo? Caputo es el dueño, digamos. Claro. El CEO de Mirgor estaba hablando, que eso es otra persona, en este momento es, ahora te voy a buscar bien el nombre, no lo tengo a mano, pero
El tipo lo que dijo es, nosotros, Luis Gali, CEO de New Sun, ahí va, me pasaron recién el dato, me están escuchando y me pasaron, el CEO de New Sun, Luis Gali, ¿sí? Luis Gali dijo, nosotros importamos, o sea, no tenemos problema, se van a perder puestos de trabajo, pero los celulares los importamos. Claro. Y el gobierno nacional finalmente la medida que toma es la de reducir los aranceles para la importación externa, para la importación internacional de equipos de celulares. Hoy es de 16-17% y el plan es que llegue a 0% en enero del 2026, es decir, en 8 meses. Y además bajó la alícuota para los impuestos. O sea, vos los productos que se venden al continente, el 95% de los productos electrónicos que se compran en la Argentina se producen acá en la provincia de Tierra del Fuego. Claro. Se paga un impuesto interno, ¿sí? Un impuesto, digamos, de importación interna. Ese impuesto se lleva a cero, de 9,5 a 0%. Entonces son dos medidas que se dan en paralelo, que el gobierno las implementa en paralelo. La que genera mayor preocupación es la de los teléfonos celulares importados. Así que vos puedas comprar en China, Estados Unidos, Chile, donde sea, un celular y hoy pagás un 17% aproximadamente, en enero vas a pagar 0. Entonces ahí los empresarios dicen, bueno, nosotros no tenemos drama, a ellos no les cambian los números, porque tienen la patente de importación. Entonces, en vez de generar empresas, las máquinas las tienen, las máquinas las guardan, los trabajadores se van a su casa y esos galpones se convierten en galpones con cajas, con celulares importados y los venden igual. Ahora, para Gastón, porque eso también le permitiría a cualquier otro empresario que tiene patente de importación también traer al mismo precio los celulares. Es decir, es también en contra de estos tipos. Me parece que tenemos que ser conscientes que en realidad es contra la Argentina la decisión. Ni siquiera específicamente con Tierra del Fuego, que por supuesto le va a producir una migración a Tierra del Fuego, porque si 6.000 tipos se quedan sin laburo, que son 6.000 familias, seguramente a la falta de alternativa laboral van a cruzarse de nuevo para la parte continental de la Argentina. Entonces, vos te das cuenta, ¿no? Las dimensiones, más allá de que hablemos específicamente de las consecuencias económicas, también lo que está produciendo socialmente todo esto, ¿sí? Sí, sin duda, sí. Mirgor va a poder seguir importando, pero Larry Levy o Hugo Gullman también, si consigue como financiar, se puede traer los celulares del exterior al mismo precio que Mirgor, ¿sí? Sí, tal cual. Sí, bueno, entonces esto va en contra de ellos también. Hay una especie de inconsciencia en todo esto que me llama la atención, incluyendo a los industriales que aportan, financian todos estos proyectos y que están asentados en Tierra del Fuego hace ya muchos años, y me parece que se están tirando un tiro en los pies. Hay algo que no se entiende acá. Sin dudas. A ver, es verdad, Larry, lo que decís. Hay como que quizás es necesario en este caso tener una visión más nacional, digamos, no tan segmentada, digamos. El propio Luis Gali, que es CEO de New Sun, antes de que yo lo citaba recién en relación a que él dijo que podían importar, él había dicho antes de que se conociera la medida, en relación a lo que planteas de que muchos apoyaron esto a priori, digamos, el proyecto político de Milei, digo, ¿no? Él había dicho que Milei había tenido la grandeza, o digamos la nobleza de visitar Tierra del Fuego para conocer cómo funcionaban las fábricas. Como que había una legitimación y un aval de la figura del presidente Milei, digamos. Sí, a ver, claramente yo por eso decía al principio, digamos, a mí me da la sensación de que esto no es solo no hay fines solo económicos, digamos, generar competencia para bajar los precios. Para mí también hay una búsqueda política en relación a esto, y geopolítica también. Totalmente. No sé, les doy un ejemplo que es algo que a mí me viene girando por la cabeza hace mucho. Ustedes saben que se sabe que hay algo que es Vox Populi, que es el grado de extranjerización de la tierra en la Patagonia, ¿no? Sí. Digo, la cantidad de tierra que tiene Lewis, entre otros. Entre otros. Mucho empresario inglés o europeo, yanqui, que ha comprado tierras, pero extensiones ridículas de tierra de la Patagonia. También. De Emiratíes también, de Emiratos también hay gente que compró, millonarios árabes, Benetton. Eso en Tierra del Fuego no pasa, no es así. O sea, el grado no tenemos el mismo nivel de extranjerización de la tierra como sí tienen otras provincias patagónicas. Entonces, finalmente, a mí me da la sensación, y esto es un análisis personal, nadie lo ha dicho directamente, de que el fin que se persigue es otro, digamos.
Después sí me parece interesante que podamos ponernos, si quieren, en una óptica del consumidor argentino también, y que es verdad que un teléfono que sale $1.000, $1.500 en Chile, en Argentina sale $2.500. Y hay una distorsión que se termina generando, si se quiere, vaya uno a saber por qué, que existe, y que terminan siendo los resortes o los argumentos en los que se apalancan para tomar este tipo de medidas que efectivamente no sabemos cuál va a ser la conclusión, pero que sin ninguna duda en el tejido socioeconómico te rompe. Es Digamos, cierto, te parte, y quizás sea una exageración los impuestos, pero a los norteamericanos les pasa lo mismo. Los estadounidenses pagan por un celular el doble de lo que vale en China, y nadie dice que eso está encontrado con el sentimiento de los estadounidenses, porque los estadounidenses tienen una concepción económica diferente a la nuestra. Nosotros necesitamos fomentar la industria. Hay una decisión política acá, y es cierto lo que vos decís, Gastón, que va más allá de la economía, va más allá de atender el reclamo del consumidor. Hay una cuestión geopolítica que están presionando, y Milei responde a eso como un perrito faldero. ¿Me entendés? Y me parece que esto es lo que hay que analizar. La consecuencia de esto es lo que le va a pasar a la gente de Tierra del Fuego. Si no pensamos esto a nivel nacional, y teniendo en cuenta que nosotros queremos que Tierra del Fuego, como proyecto nacional, sea lo que es y sea más de lo que es, tiene que ser de interés político y no económico. Me parece que cualquier análisis económico no lo vamos a encontrar nunca con un sostén solamente en el interés de quienes comercien, ¿me entendés? Me parece que tiene que ser acá, el tema tiene que ser político, y la decisión de Tierra del Fuego es decisión nacional, de política nacional, más allá de cualquier partido. Eso debería ser así. Gastón, me gustaría consultarte un par de cositas más. Una, además de lo que está pasando con la industria electrónica, siempre hubo una industria también buena en relación a lo textil. La industria textil fue buena en Tierra del Fuego también, fue muy productiva. ¿Cómo está actualmente? ¿Va a padecer de alguna manera todo esto? Bueno, mira, en relación a la industria textil, es casi te diría que es como un capítulo que forma parte de la misma novela, pero un capítulo aparte, digamos. ¿Por qué? Porque el sector textil, cuando el gobierno de Alberto Fernández, recordemos que, hay algo que me gustaría poder contar, si tenemos unos minutitos a la audiencia de Radio Rebelde, que es cómo funciona un poco el tema del su régimen, la famosa 19640, ¿no? La 19640 es una ley nacional del 72, ¿sí? Es el régimen de promoción económica, que tiene beneficios, exenciones fiscales y aduaneras, ¿no? Después vos tenés los subregímenes, ¿se entiende? Los subregímenes son los que van definiendo por decreto presidencial, digamos, lo que sería la letra chica, la fina, es decir, qué vamos a incentivar que se produzca bajo el amparo de la ley nacional, ¿sí? Bien. Cuando Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández en el 2021, él extiende por decreto la prorroga el subrégimen. Los subrégimen vence, no la ley, ¿sí? El subrégimen, es decir, cuál es la línea fina de qué vamos a promocionar, qué producciones, qué tipo de producción vamos a promocionar. La última prórroga fue en 2021, ¿sí? Que se extendió hasta el 2038 con posibilidad de volver a extenderlo hasta 2053. Esto para equipararlo a un régimen muy parecido que hay en Manaos, en Brasil. En ese momento, ahora sí, voy a la industria textil. En ese momento la industria textil había tenido una especie de tratamiento especial, es decir, no había sido extendido hasta el 2038, sino que se extendía por un periodo de tiempo mucho menor. Y ahí se armó primero que no estaba definido, después se definió una extensión de tiempo menor. Ahí se armó un quilombo bárbaro. ¿Por qué? Porque la industria textil, obviamente, es una industria que tiene, en el 2021, cuando se extiende, cuando se prorroga el subrégimen, tenía más de 1.100 trabajadores, ¿sí? En el 2021. Actualmente, según datos de CETIA, que es el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria Afines, tiene menos de 500 operarios, ¿sí? Pasó del 2021 de 1.100 a 500. Dentro de lo que es el régimen de promoción industrial, la industria textil está muy golpeada en Tierra del Fuego. Fábricas, por ejemplo, Fabrisur, que en marzo de este año
cerró directamente, dejó afuera 94 familias. Textil Río Grande también cesó las operaciones, cientos de despidos. Digo, ahí el sector textil es un sector muy complicado dentro de lo que es el subrégimen, un panorama muy diferente al de la producción electrónica. ¿Por qué? Porque vos tenés otras provincias que pujan fuertemente también por, digamos, lo que sería, no sé cómo decirlo, pero me sale la palabra supremacía, pero no es la palabra indicada, digamos, pero por tener, digamos, la manija de la producción textil, sobre todo por el acceso a la materia prima. El liderazgo, ¿no? el liderazgo. Hay muchas provincias en el norte de la Argentina que producen el algodón, por ejemplo, ¿no? Cosa que en Tierra del Fuego no se produce, por ejemplo, por decir. Entonces, ahí hay un lobby muy fuerte también de sectores de otras provincias que dicen, loco, el sector textil debería tener una promoción industrial acá. Entonces, esa puja política que se va dando internamente va afectando. En el 2021, como sabemos, Alberto Fernández es una persona muy permeable a los diferentes tipos de presiones, se dio ante presiones de otros gobernadores y de otros sectores de otras provincias, y tuvo un tratamiento especial diferenciado con menor acceso a la promoción a la hora de extender el subrégimen. Y eso hoy se está sintiendo fuertemente en la provincia. Como les decía, se redujo a más de la mitad la cantidad de trabajadores, de 1.100 a 500, según un informe de CETIA, de operarios de empleados textiles. Y los textiles vienen hace años pidiendo por favor que se escuche sus reclamos, porque realmente está en una crisis casi total la industria textil en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, Gastón, la última, que es también más relacionada con la electrónica, pero tiene que ver más con la lucha gremial, ¿no? Bueno, se está endureciendo cada vez más la UOM. ¿Cómo está siguiendo ese tema? ¿Cómo va el tema de la UOM, que aparentemente Furlan planteó que van a seguir y van a seguir con toda su fuerza? Bueno, mira, hasta el viernes pasado, o sea, hasta que se conoció el anuncio, la constitución, digamos, cómo está constituida la UOM es raro. ¿Por qué? Porque en Ushuaia tenés la UOM Ushuaia y la UOM Río Grande, ¿no? Tienen como bien diferenciadas sus conducciones, su organización, sus luchas y demás. La UOM Río Grande siempre fue mucho más combativa, ahí con el zurdo Martínez, que fue diputado nacional como secretario general, siempre fue mucho más combativa que la UOM Ushuaia, que tiene como secretario general Colo Tapia. Claro. Desde que se anunció esto, bueno, da la sensación de que están un poquito más, están menos atomizados. El viernes, como bien vos decís, vino Abel Furlan, que es secretario general de la UOM Nacional, y el viernes hubo una gran concentración acá en Ushuaia, y se anunció que pasado mañana, el 21, se va a hacer un paro provincial de actividades. Ese paro va a incluir, o sea, convoca a no solo la industria, digamos, fabril, sino que además convoca a todos los sectores laborales, a todo el sector productivo de la provincia de Tierra del Fuego. Comercio, sector turismo, convocaron a todos. E incluso convocaron al sector público a adherir al paro del 21. A cuento de que, y esta es una declaración que dio la semana pasada en medio del plan de lucha, el zurdo Martínez, Oscar Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande, con él hay que hablar, que llamó a todos los sectores. Con muchachos, no sean a los giles, porque todos, de alguna manera, morfamos de la industria fueguina, digamos. Entonces, es hora de que todos los sectores hagan causa común respecto a lo que está pasando. Entonces, en relación a eso, el 21, el pasado mañana, se va a hacer un paro general provincial para poder visibilizar a nivel nacional esto. Y a cuento de esto, aparentemente vendrían dirigentes sindicales de la CGT de todas las ramas. Bien. Abel Furlan estaría, esto es algo que lo dijo, pero no quiero asegurarlo hasta que lo vea, que vendrían de todas las organizaciones que integran la CGT, digamos. Con lo cual, eso en términos de organización, digamos, del laboral, organización sindical, es un gran paso, porque lograríamos nacionalizar el reclamo, ¿no? Eso se va a ver, Hugo. Vamos a ver el 21, que es cuando este miércoles, que se va a llevar adelante el paro. ¿Cuál es el grado de adhesión? Acá en Tierra del Fuego, sí, decirles que el alineamiento detrás de esta causa es total. Bien, es total. Bien. Trabajador, dirigencia. Larry, pongo ahí un asterisco. Yo realmente creo que lo que vos decís es así,
pero a veces después en la diaria, a mí por lo menos, y esto es particular, es una opinión personal, me cuesta mucho ver cuál es el grado de pregnancia o de compromiso, incluso de empatía que tienen estas medidas en el sector de la dirigencia industrial, Fueguina. Eso quiero verlo, creo que es una incógnita que se va a resolver en estos días y en estas semanas, pero sí debo decir que hay un alineamiento casi total respecto a lo que está pasando en Tierra del Fuego. Lo que debe lograr Tierra del Fuego es una tarea muy complicada, porque es una provincia que, si bien es la más grande en extensión, tiene 190.000 habitantes, 0,4% del padrón electoral, y es el gran objetivo que tienen los fueguinos y las fueguinas, es nacionalizar este reclamo. Claro, está muy bien, tal cual. Está muy bien. Creo que ahí está el gran, digamos, como la gran lucha, la gran batalla, porque es esto, como les decía, puertas adentro de la provincia, hay un alineamiento prácticamente total. Los sectores más, si que quiere, los libertarios, hasta ahí nomás, tampoco te puedes joder mucho con esto, con las declaraciones o con cómo te mueves o qué decís, pero hay un alineamiento casi total en esta causa. Porque realmente es constitutivo, es prácticamente constitutivo. Digo, estamos hablando de un régimen que está desde 1972 y que ha dado sus frutos. Totalmente. Pero por afano, digo, la población de la provincia ha crecido exponencialmente y, como decíamos al principio, es una provincia que necesita ser poblada porque es la frontera sur, es la provincia de la Antártida, es una provincia invadida, tenemos un reclamo histórico de soberanía por las Malvinas, con lo cual, digo, es necesario nacionalizar esta causa. Y ahí sí voy a lo que decía Larry, digo, si en algún momento queremos terminar de cerrar, concretar la causa nacional, bueno, acá está también la causa nacional, que es la soberanía, los recursos naturales, el trabajo argentino y la defensa de la frontera. Sí, señor. Absolutamente, por eso estábamos al tanto del tema del radar, cómo se construyó, etcétera, y la importancia de la geopolítica en la región, que parece una simpleza, pero es uno de los pasos de Atlántico a Pacífico, el otro ya lo tiene dominado Estados Unidos, ¿no? El Canal de Panamá, claro. y son muchas cosas, tenemos las Malvinas. Gastón, es un tema para hablarlo larguísimo esto, lo vamos a seguir, seguramente nos vamos a comunicar con Oscar Martínez muy, muy pronto, como para seguir con este tema y mantenerlo vigente. Y bueno, te mandamos un abrazo y muchísimo agradecimiento. Por favor, ustedes saben que a disposición con ustedes, gran respeto, gran afecto, y cuando lo necesiten, no solo para hablar, sino para lo que sea necesario en términos de producción, de lo que sea necesario que necesiten de Tierra del Fuego, acá tienen un amigo a la distancia. Muchas gracias, y acá nos tenés a nosotros también, así que cuando vengas tomaremos un café, dale. Abrazo grande. Abrazo a toda la audiencia de Radio Rebelde también. Gastón Lodos, desde Tierra del Fuego, gran periodista, además guionista de cine, de TV. Gran laburante de la comunicación. Laburante de los medios, sí. y bueno, y junto con otros colegas, gestor de gamera.com.ar, un medio de Tierra del Fuego.